Primero, las competencias de vivienda están cedidas a las autonomías. Por otro lado, hay una ley de vivienda que yo creo que no cumple casi nadie. Esto solo puede cambiar si se cambia la mentalidad. La vivienda es un derecho y no es un bien de mercado. Creo que los bancos no fueran a la quiebra porque el Banco Central asistió a su recuperación, a salvarles de la muerte, prestándoles dinero y dejando al final sin cobrar del orden de 60 o 70 mil millones de euros. Buenas tardes, David. Hola. Hoy queríamos tratar un tema que yo creo que es muy importante para el personal aquí en nuestro país, y es el asunto de la vivienda. Ayer hubo una manifestación en la que participaron decenas de miles de personas y que recorrió Madrid, solicitando una vivienda digna, o yo creo que más que una vivienda digna, solicitando una vivienda para principalmente los jóvenes, que son los que no tienen demasiado acceso. Pero vamos, estamos hablando no solo de jóvenes, sino de mayores. Y hoy queríamos ver, a ver si somos capaces, las causas que nos han llevado a esta situación tan deplorable y qué se podría hacer, por lo menos qué opina el personal y qué opinamos nosotros también al respecto. No sé, yo creo, hay gente que dice que se necesitaban unas 150.000 viviendas adicionales que no se han construido en los últimos 4 o 6 años. Pues a lo mejor puede ser, pero no sé si es anterior el problema o es de última hora, no sé. Pues efectivamente, que es un problema considerable en nuestro país en particular. Y es verdad que no es nuevo. Yo creo que durante toda la existencia, yo que se acuerda era de Berlanga, la del pisito. Ahí, El pisito, sí, sí. Tiene tiempo esa película. Y ya nos estaba hablando de la dificultad del acceso a la vivienda. O sea que desde luego no es un problema nuevo. Y desde luego, si no se ha solucionado en tanto tiempo, yo creo que es por cierta falta de voluntad por alguna parte. Porque no puede ser casualidad que se mantenga durante tanto tiempo. Y no es casualidad de que si tú miras un poco el parque de vivienda pública que tenemos en nuestro país y que tenemos en el entorno más o menos inmediato, pues creo que en España estábamos en un 2%, una cosa así, Al por menor. mientras que, a ver, sí que es verdad que los grandes ya éramos grandes, pero están en un 30%. O sea, quiero decir, la diferencia es abismal y efectivamente eso es porque en un sitio se ha querido hacer vivienda pública y en otro sitio no. Y entonces llegamos un poco a este momento actual en el que, parafraseando un poquito al exministro Ábalos, la vivienda no es un derecho, sino un bien de mercado. Y entonces, claro, eso está haciendo que mucha gente vea efectivamente la vivienda como una inversión, además inversión en un producto en que la demanda está un poco cautiva, porque claro, la gente necesita un sitio donde vivir, no es algo que yo pueda elegir no comprar. Entonces ven un sitio donde se puede sacar una rentabilidad absurda, que no pasa con ningún otro producto, ninguna otra inversión. Si yo mañana me compro un coche, lo cojo, lo arranco, sale del concesionario, giro, vuelvo al concesionario y ya vale menos. Pero una casa, resulta que yo me compro una casa ahora y la vendo dentro de 10, 20 años y es que la tengo que vender por el doble. Sí, sí, es un problema. Quiero decir, y lo tenemos tan interiorizado que si alguien no lo vende por el doble, dices, ¿pero qué haces? Pero bueno, si le puedes sacar el doble. Mientras que con el resto de cosas, de bienes materiales, no hacemos esa distinción. Entonces es verdad que hay un problema social. Realmente yo creo que ya más es económico, porque efectivamente está la economía, pero es un problema social el que tenemos en nuestro país con el tema de la vivienda. Fíjate, yo creo que también podríamos estar hablando, en primer lugar, de un problema que se ha atajado en España a golpes. Estaba recordando que el otro día había visto unas informaciones donde venía a decir que la vivienda en el año 50, que era un año de penuria y de desastre aquí en este país, en 1950, la vivienda ocupaba el 20% del presupuesto familiar. Había que ver qué tipo de vivienda, claro, porque estamos hablando de viviendas infumables en muchos pueblos y en muchas ciudades, y que cuando la gente empezó a emigrar a las ciudades en los años 50, pues hubo que hacer
muy deprisa, pues infinidad de viviendas. Aquí en Madrid, pues todos conocemos el asunto de la cantidad de chabolas que se hicieron en muy diversas partes y la sustitución de estas chabolas por viviendas que eran infraviviendas. Algunas viviendas todavía existentes en San Blas, ahí en el distrito de San Blas, pues apenas llegaban a los 2 metros o 1,90 de altura, y las puertas y las tenían cortinas, una altura de aproximadamente 1,80, es decir, que estaban hechas pues posiblemente pensando en que la gente de aquel entonces tenía una altura media de 1,65 los hombres, y ni siquiera, a lo mejor no pasábamos de ahí, pero quiero decir un poco cómo se hacían las cosas para tratar de ahorrar al máximo. Y lo que se pensó en un principio era venderlas, aunque fuera a medio plazo y largo plazo, para que la gente pudiera tener un bien. Y yo creo que a mí no me ha parecido mal lo de que tuvieran un bien como una vivienda, como si fuera una inversión, porque eso ha permitido a mucha gente que a la hora de jubilarse, si ha tenido una jubilación muy escasa, pues la vivienda le ha servido de colchón para poderla vender y sacar algún dinero. Pero de igual manera que a lo mejor nos hemos centrado en la vivienda vendida, no en la vivienda alquilada, pues la vivienda alquilada prácticamente había desaparecido. Incluso algunas de las normas de las viviendas alquiladas, estas que tenían ya no sé cuántos años de alquiler, pues a lo mejor resulta que al cabo de 40 o 50 años, como la variación de la inflación según los bienes era muy diversa, es decir, había viviendas que se disparaban en época de escasez y luego ya no bajaban, y había otros productos, pues como los coches, que valían una burrada al principio y luego ya, como empezó a haber gran cantidad de coches, pues bajaban. Entonces, la inflación fue muy diferente respecto a viviendas y respecto a coches. Es un ejemplo nada más. Lo mismo ocurrió con la comida, por ejemplo. Pues la comida antes era el 50% de la cesta de la compra, claro, y luego ha pasado a ser el 15%. Ya no es un problema la comida, sí es un problema la vivienda. Efectivamente, pero también... Pero la comida le pasa un poco lo mismo. O sea, quiero decir, si tú dejas todo en manos al final del mercado, está claro, ¿qué te impide especular con los precios del pan? Sí, en el momento que tengas un monopolio de algo, ese precio se dispara. Entonces, mira el aceite, por ejemplo, hace 4 días. Efectivamente. Es el ejemplo más claro. Entonces, y aquí está pasando un poco también, en España también se está cambiando el parque de propiedad. También se está concentrando, como en el mundo, se está concentrando cada vez los capitales en menos manos, y aquí estamos siendo igual. O sea, el típico... pues la persona que me está diciendo tú, ¿no? De bueno, llego a la jubilación, tengo un pisito, con esto un poco me apaño, ¿no? La jubilación y demás. Eso está acabando, porque normalmente esa persona, bueno, pues pasa mejor vida, los hijos venden esa propiedad para repartírselo, porque bueno, son los que sean, y eso lo van cogiendo al final fondos de inversión. Y estos no miran. No. Al revés, no, bueno, pero fíjate que estamos hablando de dos temas capitales, la vivienda y la comida. Sí, efectivamente. Y en el tema de la comida, ahora las mayores inversiones que hay en un país como el nuestro, no solamente un país como el nuestro, sino en continentes como África o Latinoamérica o Sudamérica, pues las mayores inversiones que están haciendo los fondos de inversión, valga la redundancia, las mayores inversiones son en viviendas, mejor dicho, en terreno para edificar y en terreno para la agricultura, con lo cual podemos encontrarnos, claro, con problemas de que alguien controle el tema de la comida, que es un tema muy importante, y que alguien controle el tema de la vivienda. Pues sí. Ahora, ¿qué hacer en una situación, por ejemplo, en España ahora mismo, donde donde urgentemente necesitamos varios cientos de miles de viviendas? Y que hacer las viviendas... cuando haces el plan, cuando llevas a cabo y tienes que dejar los plazos legales por si hay gente que a lo mejor no está tan de acuerdo, los ayuntamientos tienen que dar su ok, también las comunidades autónomas, finalmente se empieza a construir al cabo de 8 o 10 años, se empieza a construir, que no quiere decir que se haya construido ya. Con lo cual, hasta que no pasan 12 o 14 años, apenas se puede construir. Eso es un problema gravísimo, porque ¿cómo atajas eso para dar una vivienda medianamente vivible a la gente que se está quedando en la calle, que no se puede casar, que no puede formar una familia, o que vive en Madrid y debido al precio de los alquileres se ha disparado? Pues
pues hace una medida, pues medida bolcheviques. Es que a lo mejor no Quiero queda más decir, remedio. claro, Pero si, sobre todo, quiero decir, si quieres hacerlo un poco a corto plazo, porque efectivamente para solventar esto, aunque te pongas a construir un parque de vivienda pública a marchas forzadas, con todos los plazos que estás diciendo, y aparte la cantidad de dinero que haría falta, estamos hablando de que a lo mejor en una generación, que vale, que en una generación a lo mejor ya tenemos realmente intervenido el mercado, tenemos un parque de vivienda que puede competir con el mercado, con el sector privado, y hace efectivamente que tenga que desprenderse a un precio asequible de sus propiedades, porque si no la gente se va a la vivienda pública porque lo tiene seguro. Pero eso efectivamente tardaría. Ahora, pues mira, se podría hacer a través de la IT. La Inspección Técnica de Edificios, es verdad que se hace, pero bueno, un poquito aquí de esta manera, pero hay montones de edificios, efectivamente, y pisos y propiedades, que aunque los tengas alquilados, los tienes en unas situaciones paupérrimas. Atacas por ahí a los propietarios y le dices, venga, todo esto que te has pasado sin pasar la IT, sin tener esto en condiciones, sin tal, todo esto, la multa asciende a tanto, pero, oye, mira, que se me da la mitad de la vivienda para que la gestione yo, aquí para después gloria. Y te vas haciendo con parque de vivienda de forma instantánea, por no hablar de que la Sareb se supone que es público. O sea, entonces quiero decir, ¿qué pasa con toda esa vivienda? Entiendo que muchas viviendas de estas a lo mejor están inhabitables, a lo mejor están en sitios, yo qué sé, recónditos, no tengo ni idea. Pero hay un montón de vivienda que en su día se compró y no ha salido. O sea, quiero decir, sí que tienes mecanismos inmediatos, aunque efectivamente hay que meterle mano, y igual que llevamos un montón de décadas sin enfrentarnos a la situación, ahora va a tardar. pues yo creo que a lo mejor deberíamos, no sé, cuando deberíamos pensar, primero las competencias de vivienda están cedidas a las autonomías. Por otro lado, hay una ley de vivienda que yo creo que no cumple casi nadie. Incluso con los topes que se han impuesto a la vivienda, no pasa nada si hay una Comunidad de Madrid o hay unas cuantas comunidades, he puesto el ejemplo de la de Madrid, o hay unas cuantas comunidades que deciden no aplicar las directrices del gobierno, en este caso. No sé, yo creo que se puede hacer algo como de Cataluña, siempre hay posibilidades. Incluso coger edificios grandes y a lo mejor como medida preventiva, pues si las viviendas que en esos edificios grandes hay que se compran o que se expropian, no sé exactamente cuál sería ahora la situación, se expropian a su justo precio ahora, a pesar de que esté en un precio casi inalcanzable. A lo mejor habría que pensar en poner viviendas compartidas. Hubo una época en nuestro país hace 50 o 70 años, más cerca de 60 o 70, donde había que compartir la vivienda y había mucha gente que vivía 2 familias o 3 familias en una vivienda de 3 o 4 habitaciones, compartían la cocina, el baño y el comedor y no queda más remedio. A lo mejor tendrían que ser medidas extremas. No, a ver, extremas. Se puede hacer de una forma más o menos sencilla y fácil, un poco de cambio de modelo y sin cambiar tampoco mucho ese muy bolchevique. Efectivamente, igual que en todo barrio, se supone que tiene que haber un centro de salud y tiene que haber un instituto, ¿no? Y tiene que haber pues, ciertos servicios básicos, ¿vale? Que entendemos como básicos para la ciudadanía, pues tendría que haber también un bloque de vivienda joven. Un bloque de vivienda joven en el que tú me dices, efectivamente, pues tengas habitaciones más o menos compartidas, zonas comunes, la cocina compartida, tal, o sea, un poco un estilo de vida, efectivamente. Como medida temporal, hasta los 30 años, claro, efectivamente. ¿Qué te permite esto? Pues hombre, aparte de convivir y poder medio emanciparte y tal, pues hombre, si eso lo tienes a un precio suficientemente reducido, te permite ahorrar para luego poder dar el salto, digamos, a otro tipo de vivienda. Y eso efectivamente se podría hacer y se podría haber hecho durante todos estos años que llevamos en democracia. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho porque no ha querido. Hablábamos antes un poco del modelo también un poco del País Vasco. Sí que es verdad que el modelo de vivienda y las políticas de vivienda distan bastante del que tenemos. Y es verdad que los jóvenes tienen mayor acceso, aunque bueno, no dejan de estar en este país. Se acercan a los sistemas que tienen en otros países. Crear un parque de viviendas, asegurar que esas viviendas son de la comunidad, que la gente que está allí está en alquiler y que cuando se vaya esas viviendas solamente se van a poder vender, si es que se venden,
a un precio tasado. He dicho en o alquiler no y en venderlo, propiedad ¿no? también, en uso, es Claro. decir, con derecho a uso, pero que tienen un precio tasado en función de la inflación para que la gente no pierda dinero. Claro. Yo creo que se debería pensar en eso, cosa que no se está haciendo ahora. Ahora parece que lo único que se está abriendo, claro, a raíz un poco de esa falta de vivienda pública, ahora de repente volvemos a la misma solución de siempre. O sea, yo lo único que digo es construir. Acordémonos de la elaboración de la ley Aznar, la protección del suelo, tal, que se construyó aquí en España, En cualquier sitio. más que en Europa. Y la vivienda no está más barata. Entonces quiero decir, ahora lo único que yo estoy escuchando es vuelta a lo mismo, pues eso, que hay que construir más vivienda. Es verdad que, bueno, ahora parece que le estamos poniendo la coletilla, ¿no? Esto, ¿no?, de vivienda pública, pero que sea de verdad. Y si es pública, que sea pública, que no al X tiempo se pueda vender, porque entonces efectivamente la gente lo tiene que vender al precio de mercado, porque necesita comprarse luego otra casa a precio de mercado. Claro, claro. Entonces esto al final sigue dándole vueltas a la rueda. Tiene que ser, pues bueno, contratos indefinidos, a lo mejor de alquiler o lo que sea, pero lo público se tiene que seguir quedando en manos públicas. De todas formas, yo veo algunos problemas. Por ejemplo, el primero es que Madrid está aumentando entre 100 y 150.000 personas cada año, lo cual es una brutalidad. Habría que pensar en hacer viviendas a lo mejor pues, del orden de 50 o 60.000 solo para la gente que está viniendo. Madrid se está vendiendo también, o se está dejando primero pisos para turismo, en cantidad de X miles al año. Unos están declarados y otros no. A lo mejor habría que asegurar que hubiera inspectores, que en su momento había con la corporación anterior, y estoy hablando ahora mismo de Madrid Capital, con la corporación anterior había inspectores que automáticamente cesaron al llegar el nuevo consistorio, al llegar el nuevo ayuntamiento. Por ejemplo, habría que pensar en eso también. Habría que pensar que el construir, como tú decías, un poco a lo bruto y de cualquier manera corriendo, pues causó la pequeña debacle que la ley de la época de Aznar causó. Y es que buena parte o la mayor parte de las cajas de ahorros desaparecieron por haber prestado dinero a gente que no tenía las convenientes garantías, y hizo que desaparecieran cajas de ahorros que llevaban 250 años de funcionamiento, prácticamente no quedó ninguna. Sí. Hizo que los bancos no fueran a la quiebra porque el Banco Central asistió a su recuperación, a salvarles de la muerte, prestándoles dinero y dejando al final sin cobrar del orden de 60 o 70.000 millones de euros. Y creando además una sociedad que era la Sareb, que era la que tú mencionabas, que se hizo con no sé cuánta vivienda a costa del Estado, pagando precios que no valían y luego además en sitios donde no se podían vender, porque estaban en medio de un páramo sin acceso, sin servicios y sin gente que estuviera interesada en ellos. Entonces, claro, aprovecharte de la situación pública para promocionar la empresa privada, pues yo creo que es una vergüenza, porque ahí lo que hacemos es que pagamos todos para que no vayan a la quiebra una serie de bancos y de empresas privadas, que fue lo que ocurrió. La colaboración público-privada la llaman. Sí, pues colaboración siempre que pague el Estado, es decir, todos, ¿no? El Estado colabora en los costes y lo privado colabora en los beneficios. Claro, pero socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios, y eso es un tema ya bastante viejo. No deja de ser un pequeño problema. En fin, no sé si habría alguna cosa más que se te ocurriera. A ver, A mí es que nos faltan palabras para analizar la situación y las causas, pero bueno. Simplemente esto se lo puede cambiar si se cambia la mentalidad. La vivienda es un derecho y no es un bien de mercado. Y esto va a hacer que haya gente que pierda dinero por el camino. Pero o se cambia esa mentalidad o es imposible salir de aquí. Pues hasta ahí hemos llegado, yo creo. Bueno, pues me lo he pasado muy bien. Espero que haya disfrutado como yo. Yo también.